Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es martes, esperando este martes para que puedan entrar en sus casas, en sus televisores y en sus teléfonos. ¿Cómo está esa cuarentena? Para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo van en la cuarentena? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos así poco a poco, ¿verdad? Sabemos que va a durar bastante tiempo y tenemos que tener paciencia y tenemos que tener confianza en el Señor. Así que va poco a poco nos vamos alimentando de su palabra cada día y tener comunión entre nosotros. Sí, y quitar las asperezas en la familia. Ya se sabe que son bastantes porque hay unos que dicen que no aguantan más, otras señoras que tampoco aguantan más, los hijos tampoco aguantan más. Pero yo digo una cosa, tengan que tener paciencia yo, Sí. porque si no, no vamos a disfrutar los años venideros. Y también perdón, utilizar el perdón, dejar que las cosas pasen, los momentos de roce, que pasen y conversar después, no pretender resolver las cosas en el momento. Así que esos son pequeños consejos que les estamos dando a raíz de que sabemos, ¿verdad?, que se ha alargado todo este tiempo estar todos juntos en casa y como dice mi esposo, no todo es color de rosa, tenemos cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su manera, pero solamente con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, de su guianza, de la paciencia, como dice mi esposo, la paciencia, tener esa conducta de humildad, es que podemos salir adelante para disfrutar los años venideros. Así es. Así que todo esto no va a durar por mucho tiempo, en el sentido de que no va a durar toda la vida, no va a ser para siempre, así que no seamos fatalistas, tenemos que pensar que esto va a terminar y va a pasar a otra etapa, a otro proceso, a otra manera de sobrellevarlo. La cuarentena, cuando ya no sea total como ahora, como la tenemos ahora, que estamos en Panamá, tenemos una cuarentena total en este momento. Cuando ya no sea total, nos vamos a ir poco a poco reintegrando, reinsertando a la sociedad a medida que los gobiernos vayan dirigiendo la manera como va a ser. Entonces, en los momentos en que eso pase, ¿verdad?, vamos a poder compartir con otras personas, respetando las distancias, con todos los protocolos de seguridad, y así poco a poco va a ser llamada, Integrando. va a ser la integración. Lo otro que le iba a decir también es que esto es buenísimo también esta cuarentena porque se están conociendo todos los caracteres de ustedes mismos. Hay unas personas que tienen 40 años de casado y todavía no conocen los caracteres. Ahora sí se conocen bien, Se conocen más. se conocen más, pues entiende. Entonces, esto es buenísimo también para uno. Otro a lo mejor dirá que no es así, pero yo creo que es muy bueno para que se conozcan completamente los hijos con los padres con los abuelos, todos. Sí, porque ciertamente vamos cambiando, Sí, vamos cambiando a medida que exacto. vamos viviendo nuevas etapas en la vida. Entonces esos cambios van produciendo en nosotros unas ciertas maneras de pensar, etcétera, y es momento de compartir y es De momento vivir también. exacto, de conocernos, de Exacto. vivirlas. Y lo bueno de todo esto, los que están viéndonos, es que a través de la palabra del Señor, el Señor nos enseña a pensar, nos enseña a corregir las cosas que pensábamos que no son como pensábamos, ¿verdad? Que necesitamos unos cambios para poder convivir en paz. Porque a veces la crisis la sobrellevamos es en paz. Las crisis las podemos solucionar es a través del perdón, a través del distanciamiento, de dar un tiempo para que baje la marea, para que bajen las discusiones y sobrellevarlas a través de la paz. Ahí es cuando la crisis va a mermar. Y nuestro Dios también nos manda una cosa no, que la podemos soportar, pues. No es una cosa Sí. que nos manda fuerte, que no podemos soportar, no nos manda. Nos manda lo que podemos soportar. Lo que podemos sobrellevar. Sobrellevar, exacto. Así es. Bueno, hoy primero vamos a orar, mi Ajá. amor, para compartir la palabra que tenemos para hoy, para todas las familias. Gracias porque esperamos que estén reunidos en familia para que escuchen este video, o póngalo, si usted lo está escuchando usted solo, póngalo para que su familia también lo pueda escuchar y podamos aprender a trabajar hoy. Sí, señor. Bueno, ponernos las manos de Dios en este día
Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos y podemos dar tu palabra, Señor, a todos los que nos están viendo en este momento, oyendo y escuchándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, también por entrar en las casas de ellos en este momento, Señor, por medio de todos los artefactos eléctricos. Por ejemplo, el teléfono, televisión, computadora, Señor, que podemos realizar tu palabra y dársela, Señor, a ellos para que ellos entiendan que tú eres otra cosa, Señor. Que lo que hay en el mundo no es, sino lo que tú tienes y lo que tú nos das a nosotros, Señor. Te damos las gracias a ti. Bendecimos a todos los que nos están viendo en esta hora y oyendo y escuchando en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, Señor, y sana nuestra tierra, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nace la primera iglesia. Buenísimo, así que preste atención. En Hechos capítulo 1 vemos la ascensión del Señor a los cielos. Antes de eso se les presenta a sus discípulos por 40 días, conversa con ellos, come con ellos, se les presenta vivo y les habla acerca del reino de Dios. Y luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos viene el derramamiento del Espíritu Santo, el cual él había prometido a todos sus discípulos, les había dicho que se quedaran en Jerusalén y venía el derramamiento del Espíritu Santo. Ciertamente estaban 120 reunidos en el aposento alto y se derrama el Espíritu Santo sobre todos ellos y entonces los llena de su poder, empiezan a hablar en nuevas lenguas y empiezan a predicar de las maravillas y las cosas grandiosas de Dios. Pero vamos a ir al capítulo 2 de Hechos en el versículo 36, que es donde vamos a ver el inicio de la iglesia. Vamos a estudiarlo a partir de allí. Termina Pedro su discurso con el cual, con el poder del Espíritu Santo, se levanta y le empieza a predicar a todos los judíos que estaban allí reunidos celebrando el día de Pentecostés. Y entonces en el verso 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, o sea, para todos nosotros, para toda la humanidad. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, que fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese mismo día se bautizaron 3,000 personas porque creyeron en lo que el Pedro les estaba diciendo de parte del Señor, que Jesucristo era Rey de reyes y Señor de señores, y que era el Cristo de la gloria. En el verso 42, aquí vemos qué pasó con esos primeros 3,000, o sea que la primera iglesia nace con 3,000 personas. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Importantísimo, ¿se da cuenta? ¿Prestó atención? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que eran todas las enseñanzas de Cristo Jesús, todas las enseñanzas acerca del reino de los cielos. En la comunión unos con otros, en esa unidad, en esa fraternidad, esa hermandad que produce el saber y conocer que somos hijos de un mismo Padre. En el partimiento del pan, en el compartir los alimentos, orar, y en las oraciones. En ese compartir, en esa saciarnos, no solamente el hambre física, sino el hambre espiritual. Y de seguidas, del verso 43 al verso 47, vamos a ver cómo fue la vida de los primeros cristianos. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esas maravillas y señales eran sanidades prodigiosas, eran liberaciones. El Señor iba llenando, iba enfocando a cada uno de los que iban creyendo.
se les enseñaba la palabra de Dios, se llenaban de virtud de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios. Y en el verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas las compartían. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que aparte de esos primeros 3,000, todo el tiempo, todos los días, cada día dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor iba sumando. Pero ellos, fíjense que hay una cosa que coincide en los versículos, que es partimiento del pan en las casas. Y en el verso 46 dice, comían juntos. Los discípulos comían juntos, todas esas personas nuevas que iban naciendo en el Señor compartían los alimentos y lo hacían juntos, con alegría, dice el verso 46, y sencillez de corazón, con humildad, con amor. Vamos a seguir leyendo cómo esa iglesia iba creciendo. En Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 varones, como de 5,000. Fíjense que en el capítulo 2 comenzaron con 3,000, Dios fue añadiendo y añadiendo, y ya en Hechos capítulo 4 dice que solamente en hombres eran 5,000. Consideren cuántas mujeres, o sea, ya estamos hablando de más de 10,000, 12,000, 14,000 personas, entre mujeres y nada niños. Más, y niños, porque solamente habla de los hombres, eran 5,000. Hechos capítulo 5, verso 14, señala que y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Por qué? Porque se iba predicando la palabra, se iba llevando el evangelio, llevando la buena noticia, llevando la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, enseñándoles acerca de la fe, del arrepentimiento, de la salvación, del perdón de pecados. Los bautizaban y entonces ellos tenían acceso a una nueva conciencia y podían reconocer la grandeza y la majestad de Dios a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se dieron cuenta que había estado entre ellos y que en ese pasado no le habían creído, pero después sí le creyeron y ya ahora formaban parte de su iglesia preciosa. En el verso 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. En Hechos capítulo 6, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí nos refiere que ya no solamente el pueblo, ¿verdad? Todos los que a lo mejor eran solamente el pueblo de Jerusalén, que eran judíos, pero también eran otros los romanos, los paganos, sino también, dice, los sacerdotes, o sea, los mismos fariseos, los mismos saduceos, empezaron a creer en el Señor y se añadían y obedecían también a la fe. Hechos capítulo 9, 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Fíjese que ya habla de las iglesias. Ya entonces, para ese momento, no había una iglesia, no. Desde el primer momento se reunían en las casas, lo podemos ver en esos 4 versículos de Hechos capítulo 2, del 46, del 47, que se reunían en las casas. Significa que esos 3,000 fueron distribuidos en muchas casas y cada una de esas casas donde se reunían fue constituida iglesia. Eran iglesias en las casas, iglesias caseras. Y en el verso 31 de Hechos capítulo 9 dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya no estaban nada más en Jerusalén, ya estaban en todas esas cantidades de lugares. Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto, que cada uno de nosotros andemos en el temor del Señor para poder ser fortalecidos en el Espíritu Santo. El temor del Señor es esa reverencia, ese reconocimiento de que Dios es Dios y nosotros somos hombres y debemos estar sujetos a su voluntad. Debemos humillarnos ante Él porque Él es Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Él envió a su Hijo Jesucristo a sanar nuestras vidas, a perdonar nuestros pecados, a librarnos de toda maldad, a librarnos del infierno eterno y a levantarnos como personas, como almas que somos eternos en Cristo Jesús. Entonces Amén. dice que eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahí está también el secreto. La fortaleza viene del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene a través del temor de Dios. Igualmente la sabiduría. Hechos capítulo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Cómo es esto? Que ahora el Espíritu Santo vino a ellos. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 6:20. 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo que se derramó en Hechos capítulo 2 vino a morar en nuestros cuerpos. Ya no moraba en templos hechos por manos de hombre, por ladrillos, ya mora en nosotros y no podemos ignorar que somos templos del Señor. Y dice que fuimos comprados, verso 20, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos está enseñando en su palabra de que nosotros hemos sido comprados para Él. O sea que ahora somos templos del Espíritu Santo, ahora esa sangre pagó nuestra libertad y ahora en libertad le adoramos y le bendecimos. Ahora, ¿cómo unimos estos versos con respecto a las casas? Tú estás en tu casa, ¿verdad? Y la iglesia es una manera de vivir, no es nada más una sesión de reuniones en los templos, porque ya el Señor no mora en los templos, ahora el Señor mora en nosotros mismos. Nosotros al reunirnos en nuestras casas somos iglesia. Al reunirnos en nuestros hogares, en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice también, perdón, dice que si hay dos o más, está Él con nosotros. Está Él con nosotros, Sí. dice en su palabra, ¿verdad? Nosotros podemos hacer iglesias en nuestras casas, reuniéndonos a través de la palabra de Dios, compartiendo nuestros alimentos. Aprovechemos compartir los alimentos para reunirnos como iglesia en casa y introduzcamos en esta reunión, en este compartir, a los niños. No dejemos a los niños afuera, sino que tengamos a los niños allí con nosotros, ¿verdad? Vamos a colocar unos links aquí mismo donde nos están viendo, para que ustedes tengan acceso a estos links, los que tengan niños, desde los más pequeños hasta los 12 años, ahí hay para todas las edades, puedan ustedes imprimir, puedan ustedes buscar información para que compartan con los niños, tenganle allí también unos legos, tenganle plastilina, creyones para pintar, pero ellos deben estar hojas blancas, hojas ya impresas con los dibujos, pueden buscarlos en los links también que les vamos a dejar. Y los niños van a estar allí introducidos en todo, incluidos en todo lo que nosotros estamos practicando como iglesia, en nuestras casas. No los aparten porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí. Mientras ellos están escuchando la palabra de Dios, esto que usted está escuchando, ese compartir que ustedes van a tener allí, usted abra su Biblia, comparta también la palabra, ¿verdad? Ellos van a estar escuchando y a ellos el corazón se les va a arder de la presencia de Dios. Dejen que los niños con ustedes adoren juntos al Señor. Recuerden compartir el pan, adorar al Señor, hacer oraciones, pregúntenle a sus hijos, ¿por qué quieres orar, mi amor? ¿Por qué te gustaría? Y escuchen a los niños pedir sus oraciones
que pongan sus peticiones junto con ustedes, ¿verdad? Y ellos también, los que sepan leer, pueden leer la palabra de Dios y pueden hacer preguntas y ustedes responderles. De esa manera es la que la Biblia habla en Hechos capítulo 2, de que lo hacían con sencillez de corazón. Y también el reino de Dios es de los niños. El reino de Dios es de los niños también. Y otra cosa importante que me acabas de recordar, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De esa manera podemos tener comunión unos con otros. A eso se refería, que se reunían, tenían comunión unos con otros en la sencillez de corazón. No hagamos el Evangelio una labor, un trabajo inalcanzable. No hagamos del Evangelio algo que es muy difícil de entender. En nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros esposos, esposas, hermanos, hermanas, necesitan recibir la sencillez del Evangelio. Jesucristo predicó y saber. Jesucristo predicó el Evangelio de una manera sencilla, de una manera que llegaba al corazón de las personas, de una manera que todos se sentían agradados en su presencia, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De esa manera nosotros hemos estado haciendo iglesias caseras por casi 16 años. Tenemos ya 16 años y un poco más compartiendo en iglesias, en casas. Permítanse, dense el permiso, ¿verdad? De que, por ejemplo, si hay 4 adultos, 5 adultos en la casa que sean creyentes, ustedes van compartiendo la palabra de Dios. Un día la comparte uno, otro día la comparte otro día la comparte otro, oran. Un día ora uno por los alimentos, otro día ora otro, y así se va dinamizando la iglesia. Nosotros estamos a la orden para trabajar a nivel pastoral con ustedes, y pueden llamarnos, pueden escribirnos al correo que aparece aquí abajo, para resolver preguntas. Incluso si tienen algún tipo de consulta que quieran hacernos, nosotros estamos disponibles. Pero tenemos que regresar a la iglesia primitiva, o como lo dijo el Señor, tenemos que regresar a este modelo de iglesia casera que estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense que acabamos de leer que es el Espíritu Santo el que fortalece, el que a través del temor de Dios fortalecía a la iglesia y la dirigía. Así que de esa misma manera va a suceder contigo en tu casa. No tengas miedo. Abre la Biblia. Tengan esos momentos en los momentos de las comidas. Pueden ser al mediodía, pueden ser en la cena, pueden ser en el desayuno. El momento que ustedes consideran que están todos, la familia, cómodos para reunirse. No tiene que ser en una hora que yo les vaya a decir, que nosotros les vayamos a decir. Tiene que ser en la hora que ustedes consideren que están todos listos, preparados. Por ejemplo, fíjense, nosotros aquí nos reunimos, ¿verdad? Estamos reunidos con ustedes y nosotros nos arreglamos, nos bañamos, nos vestimos. Y nos echamos perfume. Nos echamos perfume. Yo me pinto mis labios, me arreglo mis ojitos, y entonces para estar agradados, para estar cómodos. Y todos nos reunimos alrededor, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Comemos primero, hablamos, porque aquí dice, comían juntos con alegría. Hablamos, compartimos, nos reímos, preguntamos cómo se siente cada uno, echamos un chiste. Bueno, y ahí se nos va la comida, y después que terminamos de comer, entonces ahora nos reunimos en la sala. Le estamos hablando de nuestra manera de reunirnos. Nos reunimos en la sala, y entonces allí comenzamos a adorar al Señor. Hay canciones que a lo mejor, adoraciones, alabanzas que a lo mejor hemos estado escuchando en días anteriores. Me comentaron que en otras casas preguntan, ¿con qué canción quieres alabar, adorar? Ay, yo quiero adorar con esta. Otra persona opina que quiere adorar con otra. Entonces hacen sus listas de adoraciones y colocan las adoraciones y adoran al Señor con libertad, ¿verdad? Y luego de que terminen de adorar 4 o 6 canciones, ustedes ven, entonces comparten la palabra de Dios, que puede ser esta que les estamos dando, ¿verdad? Después que terminamos nosotros, a lo mejor ustedes se quedan allí leyendo algo más importante que hayan visto por allí, y entonces lo comparten, oran, ¿verdad? Se bendicen unos a otros, oran por esta situación, por todo el planeta, por toda la tierra, por todas las naciones, para libertar en el nombre de Jesús, con el poder de la palabra, a todas las naciones, de todas las enfermedades que puedan estar aquejando a todas las naciones. Bendecimos a toda la tierra, ¿verdad? Y entonces después
terminamos y cada quien regresa a sus ocupaciones. ¿Qué hicieron? Hicieron una iglesia en la casa. Hicieron iglesia en la casa. La casa ahora es la iglesia porque cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Así es. Y lo pasaron con el Señor, disfrutaron de su presencia, fueron fortalecidos, fueron alimentados con su palabra y no tuvieron que salir. Ahora, cuando vayamos a comenzar a insertarnos nuevamente socialmente, a compartir nuevamente, entonces nos vamos a reunir las personas que nos permitan las autoridades reunirnos en casas, ¿verdad? En los lugares. Entonces vamos a tener que reunirnos en diferentes casas, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho nosotros, los que nos están viendo que lo han hecho con nosotros. Y a los demás les puedo decir, pueden invitar 2, 3 familias a su casa, cada quien con sus tapabocas, etcétera, cuando ya nos permitan las autoridades hacerlo con el distanciamiento normal. Cuando baje la tormenta. Cuando baje la tormenta, viene ¿verdad? La calma. Que venga esa calma maravillosa que estamos esperando, esa bendición. Y entonces hacemos lo mismo, ¿ok? Compartimos los alimentos con alegría, con sencillez de corazón, teniendo comunión unos con otros, como dice la palabra de Dios. La clave de esta palabra que les estoy dando está en Hechos capítulo 2, del verso 42 al verso 47. Allí está todo el resumen de cómo lo hacían. Hágalo sencillo. Lean los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lean el libro de los Hechos. Lean las cartas, Gálatas, Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo, las 2 cartas. Y así van leyendo la palabra de Dios. Y ahí van aprendiendo. Van siendo guiados. Dios le está explicando qué es lo que quiere decirnos a nosotros en su palabra. Amén. Y con nosotros pueden contar como pastores, ¿verdad? Que vamos guiando a la grey de Dios, vamos estimulándolos. Incluso yo estoy completamente segura de que van a surgir muchos dones, van a ser avivados muchos dones en medio de la familia y nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a conocernos en el Espíritu de Dios, de esos llamados. Yo estoy esperando desde hace muchos años el despertar de la iglesia del Señor, donde muchos pastores vayan a surgir a raíz de todo esto, muchos pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, todos los ministerios del Señor, ¿verdad? Personas que el Señor ha llamado y que han estado allí cerraditas, pero yo sé que el Señor les va a alimentar, les va a abrir las puertas. Abrir las puertas y a estimular y a empujar para que esos dones fluyan. Así que bendecimos cada una de las casas que están con nosotros en esta hora. Sí, bendecimos cada una de las casas que se van a empezar a abrir y a cada una de las personas que, como dice aquí la Biblia que acabamos de leer, creyeron y entonces fueron bautizados y entonces a partir de ese momento formaban parte de los discípulos del Señor, compartiendo el pan y llenándose y teniendo comunión unos con otros. Y regando el evangelio de Dios por toda la tierra. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, vamos a orar en este momento, te pedimos, Padre Santo, que tú avives el don de Dios que está en cada uno de tus discípulos que están escuchando en esta hora y que les recuerdes el llamado que tú les diste y en el nombre de Jesús el don que hay en ellos fluya con poder para que ministren en las iglesias y en las diferentes casas a donde tú los llames a ministrar. Todas las casas que se abran en el nombre de Jesucristo, que fluya tu palabra con poder y se levanten empoderados, se levanten a predicar tu evangelio y a llevar consolación y liberación a todos los que escuchen. Amén y amén. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Lo otro que le iba a decir es lo siguiente, que nosotros nos reunimos nada más 2 veces a la semana, los martes y los jueves en la noche. El resto de la semana trabajamos con todas las personas que necesiten de nosotros. Ahora vamos a visitar las casas a veces y oramos también. En tiempos normales. Ajá, ahorita tiempo normal, ahorita no. También tenemos una reunión los lunes, que es de escuela para padres, y reunión de jóvenes cada 15 días. Se hace esas reuniones. Porque
una de las cosas que la visión que Dios nos dio a nosotros fue que trabajáramos jueves y martes, porque los sábados y los domingos los damos para la familia. Para compartir en familia. Para compartir en familia, porque uno cuando ve el hijo, ¿en qué tiempo? Es el domingo, para desayunar, almorzar y cenar. ¿ves? Si están trabajando de lunes a sábado. Exacto, pues nosotros trabajamos también. Entonces, la única forma de ver a los hijos es el sábado o el domingo, ¿verdad? Entonces eso lo damos de descanso para que la gente esté con su familia. Esté con su familia. Y fíjense que cuando la iglesia empezamos a entender que podemos trabajar y hacer iglesia en las casas, nos damos cuenta de que hacer iglesia es una forma de vivir, es una manera de vivir, no es una reunión. La iglesia nunca, jamás, después de que Cristo, bueno, la iglesia nació cuando se derramó el Espíritu Santo, nunca fue diseñada como una reunión, fue diseñada como una manera de vivir. Tú eres templo de Dios y entonces ahora te unes con otras personas y el Espíritu Santo está con ustedes y a través de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles, de esta enseñanza que está aquí en la Biblia, todos van cada día madurando, siendo madurados, siendo procesados en Cristo Jesús. Y es importantísimo, ¿verdad?, que puedan hacerse preguntas en esa reunión, porque si ustedes no se hacen preguntas, las cuales los que más conozcan la palabra puedan responder, entonces no van a crecer. No pueden recibir los mensajes sin preguntar. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús se reunía con sus discípulos, con sus apóstoles, ellos le preguntaban. Y el Señor le dijo respondía. una vez, enséñanos a orar. Exacto. Y Él les enseñaba. Había un feedback. Sí. En las casas es más sencillo este feedback. Usted puede preguntar, pueden responder, pueden conversar acerca de la palabra, ¿verdad? Y no se considera como una interrupción. Simple y llanamente están ahondando más en la palabra. Los niños pueden preguntar, los niños pueden pedir oración y ellos y se les responde. Incluso los que saben leer, los niños que saben leer, les podemos decir, lee tú de este versículo a este versículo, y ellos felices se van enamorando del Señor, y así va saliendo adelante la casa en el camino del Señor, y la iglesia se afianza. Ya tú amas la iglesia. Cuando nos podamos reunir todos, va a ser una bendición muy grande, ciertamente, pero lo importante es que tú permanezcas en bendición, reuniendo tu casa como iglesia. Como decía mi esposo, nosotros lo hacemos en condiciones normales martes y jueves, pero constantemente en nuestro hogar estamos conversando del Señor, estamos compartiendo la palabra de Dios, constantemente estamos adorando, forma parte de la vida diaria. Nos visitan, sí, bueno, en condiciones normales. Sí, por eso. En este momento ahorita no estamos. Ahorita no salgan de su casa. Quédense ahí tranquilitos. Ni visiten a nadie, ni se visiten, porque estamos colaborando, ¿verdad?, con la aplanación de la curva de la infección del coronavirus. Tenemos que entender que si nosotros no nos movemos a levantar en nuestro hogar la iglesia del Señor, con nuestra familia, o con los que estén viviendo con nosotros, o con quienes estemos compartiendo en este momento en nuestra casa, la bendición de Dios no va a fluir de la misma forma. Necesitamos reunirnos. Si tú estás solo, si tú estás sola, reúnete con el Señor, porque hay personas que están pasando esta cuarentena solos en sus apartamentos o en sus casas. Entonces reúnete con el Señor, ¿verdad? Puedes hacerlo. Fíjese que los primeros cristianos lo hacían todos los días partían el pan en las casas, todos los días tenían reunión de iglesia. Sí, Señor. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, también estamos reuniéndonos todos los días. Nosotros tenemos el lunes tenemos con los padres y los jóvenes, los martes tenemos iglesia, a veces los miércoles tenemos reunión con alguna pareja, los jueves tenemos otra vez la palabra, y así sucesivamente. Y cuando te das cuenta, oye, nos reunimos y no es pesado, porque es una manera de vivir, es compartir la palabra de Dios y hacer la vida. ¿Qué estamos compartiendo? Perdón, comprensión, oración, amor, fraternidad. Estamos compartiendo los valores, principios y valores del reino de Dios. La humildad, la sencillez de corazón, la amistad. Todos esos valores fluyen en una iglesia casera. Así que te invitamos a que empieces a promover
hacer la iglesia casera primero en tu casa, ¿verdad? Y luego a invitar a otros a que puedan también reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, compartir los alimentos y compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar entonces, terminar. ¿verdad? Para terminar. Le damos gracias a todos ustedes que nos están viendo. Espero que hayan entendido todo esto que les estamos dando. Y lean la Biblia, que la Biblia no come gente, como dicen por ahí, que le tienen miedo, no. Eso es lo más bello que hay, leer la Biblia. Yo era una persona que yo no leía nada de libros, ninguna clase. Y cuando empecé a leer la Biblia, bueno, no la aflojo. Casi todos los días la leo. Y una vez al año, casi todos los años completa. Eso es muy bello, muy hermoso. Y van a saber cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo y cómo somos nosotros también. Amén. Bueno, vamos a orar pues. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú levantes todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, levanten su iglesia de tuya, Señor, en su casa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús para llevarle alegría a esos niños, para que conozcan de Jesús, conozcan de Dios, esas criaturas bellas que están en las casas, Señor. Yo te pido también por los abuelos que también aprendan de Dios bastante, de Jesús, de Jesucristo, Señor. Los suegros, las suegras, Señor, que están en estos momentos reunidos en las casas. Señor, yo te pido también que tú des sanidad a todas estas personas que nos están viendo en este momento, Señor, y te vuelvo a repetir otra vez, Señor, sana nuestra tierra, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestras naciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, y amén. Dios me los bendiga. Amén, Dios los bendiga, y sigan con nosotros viéndonos para guiarles con muchísimo gusto la guianza de las palabras, de lo que necesitan compartir en el hogar, se los podemos brindar. Escríbanos a nuestros correos, sí, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener las enseñanzas que a lo mejor requieren, las guianzas que requieren para compartir con sus familias. Estamos a la orden. Sí, Dios los bendiga. Hasta el jueves, si Dios quiere. El jueves. Dios me lo bendiga. Buenas tardes, Dios me los bendiga, los queremos mucho. Acuérdense de suscribirse y cualquier pregunta nos puede mandar por el correo. Los queremos mucho. Chao.